Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando en este momento. Ten tu Biblia abierta en esta porción, ten el material para tomar notas y preparémonos en oración para que el buen Dios nos guíe en este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, guíanos a través de ella, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder comprenderla y que podamos recibirla en nuestro corazón para provecho y para edificación de tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos, como decíamos, en el capítulo 5 de Mateo. En la sesión pasada estuvimos viendo este pasaje en Mateo 5, 17 al 18, donde el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vimos pues cómo aquí el Señor hace esa comparación entre la eternidad de la palabra de Dios y la condición de la creación, el cielo y la tierra, que tal como lo conocemos un día pasará y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Vimos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, varios pasajes que leímos afirman esta verdad, que los cielos y tierra que hoy conocemos pasarán y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor dice: esto que ustedes consideran tan eterno, tan duradero, tan permanente, pues pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y hace una afirmación más enfática todavía, dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, pero dice después: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí utiliza una figura basada en las letras que son las más pequeños símbolos, estas que él menciona en la escritura de la época, y está queriendo decir que lo más mínimo de lo que afirma la palabra de Dios se ha de cumplir. Nada quedará por cumplirse. Utiliza la palabra, bueno, al escribirlo en el griego, eh, el evangelista Mateo utiliza la J y la tilde, que es la letra iota, que es nuestra J en español, y la tilde, que era un símbolo de acento del griego que se denominaba queraya. La queraya era un pequeño, parecido a nuestra tilde en español en realidad. Eh, y esto era en griego, pero Jesucristo no habló en griego, habló en arameo y relacionado con la escritura en hebreo. Y lo que está haciendo Mateo es presentando lo que podrían entender los lectores del griego de lo que había dicho Jesús en el arameo, refiriéndose a letras y símbolos de la escritura hebrea, que era la misma para el arameo. Y es que del griego al hebreo, en cuanto a escritura, tenemos también un parangón. Para la letra más pequeña tendríamos, en vez de la J o iota, tendríamos la letra en hebrea yot, que es la más pequeña de todas las letras de la escritura hebrea, que utilizaba también el arameo. Entonces, la yot sería la que seguramente utilizó el Señor Jesús como comparación de lo más mínimo en la escritura del hebreo. Y en lugar de la tilde, en el griego, o la queraya en griego, sería un simbolito que se conoce como kots en el hebreo, que es un simbolito muy pequeño, pero que agregado a una letra le puede dar una connotación diferente en el hebreo. Entonces, seguramente a lo que se debió haber referido el Señor en su lenguaje vernacular fue a esta letra, la yot en hebreo y el kots en su mismo idioma. Porque en el hebreo estas son las letras del lenguaje de la escritura hebrea, y tenemos aquí la yot, que es, como ven, la más pequeña de todas las letras, y incluso dentro de la yot o en otras letras se utiliza esto que es la cot, que es como un ganchito que se le agregaba a algunas letras del hebreo para hacerlas diferentes
de otros sonidos. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que hasta la más pequeña de las letras de las Sagradas Escrituras o el más pequeño de los símbolos se va a cumplir, porque es la palabra de Dios y el Señor no la va a dejar de cumplir. Y es que la inquebrantabilidad de la Escritura es un hecho, por ser la palabra de Dios precisamente, porque no se puede separar la palabra de Dios del Dios mismo, porque la inmutabilidad de Dios alcanza y se cumple también, comprende también a su palabra. Así que cuando hablamos de que Dios es eterno, es inmutable, su palabra que emerge de él, que nace de él, también lo es. Es decir, que lo que él declara es verdad y es permanente. Dios no cambia su palabra tampoco. Entonces, ahí hay una intrínseca relación en la permanencia de Dios y en su palabra. Y entonces, llegado a este punto, pasamos al versículo 19. Dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a pasar entonces a este versículo. Primero, la pregunta, dice el Señor Jesús, estos mandamientos muy pequeños. Entonces surge la pregunta, ¿será que hay mandamientos más pequeños y más grandes en la Escritura? ¿O más importantes y menos importantes? Porque el Señor Jesús que está hablando de que hay mandamientos muy pequeños, pareciera entender. Entonces, es una pregunta que uno se haría, ¿será que ese es el significado aquí? Dice la historia que los rabinos consideraban que sí había diferencias. Por ejemplo, según está reseñado en libros que tienen que ver con el abordaje de los rabinos a los diferentes mandamientos, se dice que ellos creían que el mandamiento más pequeño era Deuteronomio 22:6. Deuteronomio de 22:6 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sea, la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Según los rabinos, ese era el mandamiento más liviano, más leve, más pequeño podríamos llamarlo así, el menos de menos peso, según la tradición judía. Acuérdense que todo eso era tradición, eso no es que la ley o la escritura señalaba que este era menos y aquel era más, pero eso era lo que ellos asumían, que ese era el mandamiento más leve de cumplir. Y el mayor, que es conocido por nosotros, a cual consideraban el mayor, es el que está en Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice, oye Israel, el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Según la tradición, este era el mandamiento más importante de cumplir. Y en Lucas 10:27 se señala como aquel intérprete de la ley, cuando Jesús le pregunta, dice que respondió en cuanto a lo más importante, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que él enseguida identificó ese como el mandamiento más importante cuando el mismo Señor Jesús le interrogó. Eh, y aquí entonces vemos que Jesús incluso reconoció la preeminencia de Deuteronomio 6, 4 al 5. Por ejemplo, en Lucas 10, 28, ahí mismo seguido, cuando el intérprete de la ley le responde de esta forma, citando Deuteronomio 6, 4 al 5 como el mandamiento más importante, él le responde en Lucas 10, 28 y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que el Señor Jesús estuvo de acuerdo con la declaración del intérprete de la ley. Y en Mateo 22, 34 al 40, dice específicamente en el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En este caso ya no es el
un intérprete el que responde el mismo Señor Jesucristo, quien declara este como el gran mandamiento. Y también en Marcos 12, 28 al 34 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como vemos, Jesús mismo está afirmando en estos momentos que hay un principal mandamiento, distinguiéndolo en ese sentido de todos los demás, tal como incluso decía en los intérpretes de la ley. Ahora bien, tenemos que entender algo. Toda la escritura es importante. Toda. De Génesis a Apocalipsis. Lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese que dice toda la escritura, no parte de ella. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ahí dice, en un punto que se falte, se hace culpable de todos. Así que es toda la escritura la importante. Y Apocalipsis 22:19 dice que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De tal manera que, como vemos, la escritura misma señala que toda ella es importante. Ha habido personas, por ejemplo, Thomas Jefferson, eh, que era inicialmente creyente, el tercer presidente de los Estados Unidos y uno de sus grandes fundadores, creador de la misma, el principal creador de la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson, tenía una Biblia a la cual le había arrancado pasajes porque consideraba que no eran reales. Usted no puede hacer eso. No puede andar con una Biblia tipo Thomas Jefferson, que usted dice, este no me gusta, este sí me gusta, este no me gusta, este sí me gusta. No se puede. Usted acepta la palabra de Dios integralmente o no la acepta. Bueno, ese fue un error que cometió Thomas Jefferson con la Biblia. También está, por ejemplo, una organización en Estados Unidos hoy en día que se llama el Seminario Jesús. El Seminario Jesús es un grupo de intelectuales que se han dado a la tarea de ellos decidir qué palabras de las descritas por los evangelios acerca de Jesús son reales y cuáles no. Entonces ellos se reúnen y analizan un pasaje y entonces tienen un método de votación donde en forma secreta depositan una bolita blanca si ellos consideran que el pasaje ciertamente están seguros que lo dijo Jesús. Y una negra si están seguros de que no, eso no lo dijo Jesús. Y una gris si están dudosos. ¿Y en base a qué? A lo que ellos piensan. Y así han ido marcando los evangelios y prácticamente el 90% de lo que sabemos que Jesús dijo y que testigos fieles han relatado, ellos lo marcan como que eso no lo pudo haber dicho Jesús, mutilando la escritura, quitando pasajes de la palabra de Dios, lo cual Dios en su momento juzgará. A los cristianos evangélicos se les ha acusado en algún momento de haber hecho algo parecido con la escritura porque no reconocemos aquellos libros llamados deuterocanónicos, que ya hablamos en un par de lecciones atrás, aquellos libros que se denominan así porque el término deuterocanónico es segundo canon. Son libros como el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, las adiciones a Daniel, en fin, estos libros que ya mencionamos anteriormente y que aparecen en las Biblias católicas. Resulta que estos libros nunca fueron parte del canon hebreo, nunca fueron aceptados por los eh, eh, sacerdotes, escribas, maestros de la ley como parte del canon. Cuando se aceptó, se fueron añadiendo y aceptando los libros canónicos, nunca se encontraron estos dentro de la lista de libros canónicos. En el momento en que Jerónimo, el llamado Jerónimo de Jerusalén, tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, del griego y el hebreo, de los originales hebreos y griego, al latín, lo que se denomina la Vulgata latina, cuando les tradujo al latín, la Biblia más bien griega, él
estos libros que estaban allí como un apéndice, él los incluyó dentro de la Vulgata, pero los puso al final y advirtiendo que estos libros no estaban dentro del canon original, pero se podían utilizar como de referencia. Eso fue así hasta el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que viene después de la Reforma en el siglo XVI, la Reforma Protestante, viene la Contrarreforma. Y el Concilio de Trento se hizo precisamente para unir fuerzas, la Iglesia Católica contra los protestantes, y ahí en ese concilio se decidió incluir dentro de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento estos libros deuterocanónicos, pero no eran parte del canon original. Por eso, hasta el día de hoy no son incluidos en las Sagradas Escrituras dentro de las confesiones evangélicas, porque nunca fueron parte del canon. Ahora, por el error de haberlas incluido en el Concilio de Trento, ahora son aceptadas dentro de las Biblias de ediciones católicas, pero ni siquiera el mismo Jerónimo de Jerusalén las incluyó al editar la versión original en latín, que es la Vulgata, sino que los puso como un apéndice. Así que no se nos puede acusar de estar mutilando la Biblia al no incluir estos libros como parte del canon. Dicho esto, dicho esto, vemos entonces que aquí hay en la escritura, ciertamente hay pasajes donde se destaca su mayor relevancia, como este pasaje de Deuteronomio 6. Pero atención, se trata de una diferencia más cualitativa que cuantitativa. Es decir, hay cosas en la escritura que tienen un mayor peso desde el punto de vista doctrinal, no tanto que sean más y menos importantes. En ese sentido es más una diferencia cualitativa que cuantitativa, porque todo el contenido de la escritura es importante, pero sí hay doctrinas consideradas fundamentales que tienen como esto de que Dios es uno, como decía el pasaje de Deuteronomio 6. Y en ese sentido podemos, por ejemplo, leer Mateo 23, cuando Jesús le recrimina a los fariseos y a los escribas, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, todo era importante, pero habían cosas más importantes. Entonces, como decimos, esto de que haya mandamientos más grandes y más pequeños no es cuantitativo, es cualitativo. Hay cosas, sobre todo en el punto de vista doctrinal, que en la escritura son quizás de más peso, podríamos decirlo así, pero toda la escritura es importante, toda ella es inspirada por Dios y toda ella se va a cumplir. Importante que lo tengamos sumamente claro. Y dice que cualquiera que quebrante, pero dice también, y así enseña a los hombres. Fíjense que desobedecer la palabra de Dios es malo, pero encima de eso, enseñar a desobedecer la palabra de Dios es todavía peor. Ya malo es que usted esté equivocado y esté andando contrario a la palabra de Dios, pero que encima de eso le enseñe a otros a transgredir la palabra de Dios, eso es doblemente malo. Por eso el Señor aquí lo dice, lo recalca. Cualquiera que quebrante y así enseñe. Importante enseñar la palabra de Dios correctamente. Ahora, pero más importante es vivir correctamente la palabra de Dios que enseñamos, porque usted no puede estar llevando a otras personas al despeñadero sobre pretexto de que usted es su maestro. Mire lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y este es el error que cometían los mismos fariseos y estos maestros de la ley, porque dice Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese era el error de los fariseos. Enseñar una cosa y hacer otra, porque tú no puedes enseñar lo que tú mismo no vives. Entonces es importante que primero comprendamos correctamente la palabra de Dios y segundo la podamos vivir correctamente para que a la hora que enseñemos a otros esa palabra de forma correcta, la puedan ver reflejada en nuestras vidas. Porque dicen que nuestros actos hablan más
que nuestras palabras. Entonces, es la paradoja del médico que puede estar diciéndole al paciente que no fume porque eso es malo para su salud, pero él mismo fuma. O que le dice al paciente que coma sano y que haga ejercicio, él ni come sano ni hace ejercicio. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Es importante enseñar correctamente la palabra. Primero, hay que saberla, conocerla correctamente. Y segundo, enseñarla correctamente. Pero para enseñarla correctamente, hay que vivirla correctamente. Todo tiene que ser integral. No puede ser una cosa separada de la otra. Tenemos que vivir en la palabra de Dios de forma integral. Si cualquiera que quebrante y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate que aquí dice que ambos en el reino de los cielos. Pareciera ser que lo que está diciendo allí el Señor Jesús no es que uno va a entrar en el reino de los cielos y otro no, sino que uno va a ser premiado mayormente y otro menormente. Es parecido a lo que se señala en 1 Corintios 3, 10 al 15, donde muchos que lleguen a la patria celestial van a tener mayor o menor recompensa según lo que hicieron estando en esta tierra. Dice en 1 Corintios 3, 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice en el 14, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hablando el Señor de lo que se hará en lo que se denomina el tribunal de Cristo, en donde no es un tribunal para juicio, es sencillamente un tribunal para premiación. Cuando los salvos llegan a la presencia del Señor después del rapto, entonces sencillamente, según lo que hicieron en este mundo, en la obra del Señor, según edificaron con piedras preciosas, oro, pues queriendo decir buenas acciones, buenas intenciones y todo lo demás, o si lo hicieron con heno, jaraca, con pues palabras vacías y sin mayor contenido, sencillamente van a ser premiados uno grandemente y el otro prácticamente dice que van a ser salvos así como por fuego, como cuando usted sale de un incendio que nada más con lo que lleva puesto. De tal manera que en este caso sería algo parecido. ¿Será llamado muy pequeño en el reino del cielo o será llamado muy grande en el reino de los cielos según lo que se haga? Es que la obediencia es la expresión natural de una verdadera conversión. Obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas y luego todo lo que de ella se deriva. De tal manera que la obediencia es supremamente importante. La medida de aprecio por la palabra se mide por la obediencia a lo que Dios establece en ella. Si tú dices que amas a Dios y amas su palabra, vivirás conforme a ella. Pero si tú no vives conforme a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña Dios en su palabra, sencillamente no puedes decir que le amas. La medida del aprecio a Dios y su palabra es la obediencia que le hacemos y le rendimos a ella. Quien practica los mandamientos va a tener entonces en consecuencia respaldo para enseñarlos. Cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, vamos a tener el aval, el respaldo moral para poder enseñar a otros. El gran valor de la obediencia es algo que no tiene precio. Ser una persona obediente, sobre todo a Dios, a su palabra, a los principios expuestos en la misma. De tal manera que cada día podamos ser un vivo ejemplo de lo que Dios desea para con todos sus hijos. Ese es una virtud que no tiene precio, el poder ser obediente a Dios y su palabra. La obediencia es algo supremamente importante. Bueno, vamos a detenernos aquí antes de pasar al siguiente versículo, que sería Mateo 5:20. Así que no pierdas el pasaje, mantente ahí, repasa lo que hemos estado hablando, métete con el Señor en oración, que Él te siga hablando por su Espíritu Santo donde tenemos que corregir. El valor de la palabra de Dios ya lo decíamos desde una lección atrás. Jesucristo le daba suprema importancia a la palabra y Él la vivía
Así debemos hacer nosotros, vivir en la palabra de Dios, leerla, meditar en ella, memorizarla, pero sobre todo vivirla. La obediencia es la máxima virtud de un creyente, porque obedecer es precisamente hacer la voluntad de Dios. Y el pecado no es otra cosa que desobedecer. Mantengámonos en obediencia. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.